Bueno, muy buenas noches. Les doy un fraternal y caluroso saludo a todas las personas que en este momento se están conectando en el Instagram y también a todas las personas que en este momento se están conectando también en el Facebook Live. Es para mí un grato placer el hecho de compartir con ustedes este maravilloso momento de reflexión. Les informo que es nuestro cuarto día de la semana del manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. Eh, Mientras que las personas se van conectando aún, quiero, para los que no me conocen aún, mi nombre es Elianer Gómez, soy psicóloga clínica, magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía, especialista en sexología y más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional. Además, fundadora del Centro Integral Neuropsicológico Ser Crecer IPS y la creadora del método EMPEMET, entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. Y en esta noche he querido traerles a ustedes una serie de reflexiones orientadas específicamente a cómo cuidar y favorecer y fortalecer la autoestima de nuestros niños, niñas y jóvenes que padecen eh, el déficit de atención y de la hiperactividad. De antemano les doy pues un caluroso y fraternal saludo. Veo que nos están acompañando muchas personas, de las cuales están conectadas de diferentes partes de nuestro país y aparte de eso, de varias regiones, de otros países como Chile, México, Argentina, bienvenidos, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Perú, en fin, Colombia, de varias regiones de nuestro país. Estos espacios han sido programados sustancialmente y pensados para cada uno de ustedes desde la perspectiva humilde, pero con todo el amor que a mí me caracteriza por todo lo que realmente he venido haciendo a lo largo de tantos años. Eh, Cuando hablamos de la autoestima, hacemos referencia a un elemento completamente importante en la vida de cualquier ser humano, ya que la autoestima se constituye en una plataforma hacedora de todo lo que tiene que ver sustancialmente con nuestras habilidades sociales. También pudiésemos decir que la autoestima se constituye también en un elemento primordial dentro de la estructuración de la personalidad en el marco de esa parte tan importante que es determinante en la vida de cualquier ser humano como es su estabilidad emocional y su madurez emocional. Un ser que se aprende a amar a sí mismo es un ser que está dotado de ciertos privilegios porque detrás de un buen amor, de un gran amor propio, una aceptación, un autoconcepto, una aprobación de su esencia como ser humano, de ahí se puede sustancialmente derivar todo lo que en sí encierra los sueños, los proyectos, los anhelos, las exigencias y por supuesto todo lo que como ser humano somos. Recuerden que somos seres extraordinariamente maravillosos y que vinimos al mundo de una u otra manera a ser felices, a disfrutarnos este paraíso del universo que nos ofreció pues la divinidad quienes creemos en ello.
Y en ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos de este componente tan importante como es la autoestima, pues sin lugar a duda es importante tener en cuenta que ella se constituye en un ingrediente muy importante para una vida sustancialmente exitosa y obviamente feliz. Una persona puede ser, sin lugar a dudas, bendecida con inteligencia, con talento, pero si carece de una adecuada autoestima, puede resultar para ella o para él en un verdadero obstáculo para poder lograr finalmente alcanzar el éxito en sus tareas, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones maritales, en sus relaciones filiares, en sus relaciones laborales y por supuesto en sus relaciones inter consigo mismo e intrapersonales y virtualmente entonces en todas las diferentes esferas de la vida. Los primeros años de la vida de un niño son sustancialmente el fundamento de una sana autoestima. De ahí la gran importancia de buscar las opciones, los medios que puedan favorecer de una u otra manera las condiciones necesarias para que ese niño dentro de su proceso evolutivo logre ir fortaleciendo de manera sustancial su autoestima. Pero en el marco de un niño que ha sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, ese panorama de autoestima resulta ser para él o para ella un elemento de altísimo riesgo, puesto que dentro de su día a día, como ya bien se los mencioné en las clases anteriores, ellos están expuestos o supeditados a enfrentar innumerables situaciones que por sus mismas condiciones particulares que los caracterizan dentro de ese diagnóstico, indiscutiblemente los ponen en riesgo porque la tarea no la pudo hacer como debió haberla hecho y entonces en ese orden de ideas hay frustración, hay angustia, hay temor, hay miedo, hay incertidumbre, hay inseguridad y esto lo lleva a él o a ella a ir redescubriendo que no es tan bueno, que no es tan competitivo y desafortunadamente dentro de esa perspectiva personal en el afán de ser, de recibir o de ser reconocido, automáticamente él se compara con su hermano, con su hermana, con su primo, con su grupo par y se ve envuelto en un panorama completamente desalentador. Yo quiero compartirles a ustedes, con base a toda mi experiencia aquí en el Centro Neuropsicológico Ser Crecer, algunas expresiones que generalmente suelen manifestar nuestros pacientes cuando están acá con nosotros en un proceso de evaluación, llámese psicológica, neuropsicológica, fonoaudiológica, en fin, de acuerdo a las necesidades específicas que nuestro paciente requiere. Y es importante que reflexionemos frente a estas expresiones que típicamente ellos suelen manifestar, como por ejemplo, muchos me dicen, Doc, yo no sé a qué vine al mundo porque continuamente me gritan o estoy castigado. Otros me dicen, permanentemente me dicen que todo lo hago mal y que lo tengo que repetir una y otra vez. Muchas veces me tildan de maleducado, de brusco, de pesado, de hiperactivo, de necio, de cansón, que hostiga y que abruma. Abruma a mi mamá, abruma a mi papá, que ahogo, que asfixio. Muchos dicen, me esfuerzo tanto que muchos de esos esfuerzos
no logro tener el éxito que realmente necesito. Me hacen sentir indefenso. No sé qué hacer, cómo actuar, de qué manera comportarme, porque en mi día a día tengo un sinnúmero de fracasos y de errores que superan las dificultades juntas de mis dos o de mis tres hermanos, o aún de los 35 compañeritos con los cuales yo formo parte de esa aula de clase. En ocasiones, doctora, me tratan como si fuera un tonto o como si fuera un adolescente o un niño incapaz. Muchas veces me comparan con mi hermano, con mi hermana, con mi primo, con mi sobrino, con el vecino, con el mejor compañero mío, con el que vive en Estados Unidos, el familiar, el hijo del esposo de mi mamá y con otros familiares. Y la verdad es que eso me molesta y me pone supremamente irritable. Frecuentemente recibo información negativa sobre mis comportamientos y sobre mis tareas con consecuencias funestas porque siempre estoy sancionado. Yo, porque a veces les he preguntado, bueno, ¿y tú por qué no respondes a ninguna sanción? Y me dice, pero ¿cuáles si siempre vivo sancionado? Yo no tengo, no me dejan ver televisión, no me dejan ver jugar mis videojuegos, no puedo salir a la calle, no puedo montar en bicicleta, no puedo jugar balón, no puedo jugar con mi amiguito, no puedo salir a visitar a mi compañerito. Entonces todo el tiempo vivo castigado. Entonces, pues ya me acostumbré a vivir así, ya me acostumbré a vivir así, a que todo el tiempo me están castigando. Eh, a menudo, dice otro, frecuentemente me dicen, cállate, cállate que no te soporto, pon atención, ¿es que estás sordo? Ok, me comporte bien, sea que me comporte bien o me comporte mal, igual para mi mamá o para mi papá, es motivo de una sanción. Y finalmente siempre mi castigo es, vete para tu cuarto que yo no te soporto, no tengo la paciencia de tolerarte, de aguantarte. Mejor dicho, me contengo porque si sigues en esa tónica te doy una tunda. A menudo hago cosas que yo no he querido hacer de manera consciente. Es que a veces el cerebrito me dice y me hable que me comporte mal y yo no sé cómo contener esos pensamientos que mi cerebrito a mí me dice. Aunque después de haber cometido el error, yo a mi papá o a mi mamá pido perdón. Pero ya no es suficiente porque la verdad es que ya no me creen. Muchas veces me siento ignorado, muchas veces me siento rechazado, muchas veces me siento solo, muchas veces me siento abandonado y muchas veces me siento incomprendido y eso a mí me irrita, me pone enfurecido y me angustia el hecho de saber que todos los días es mi mismo cuento. Pareciera ser, doctora, que mi vida, que yo hubiera nacido en un mundo de pesadilla donde yo no tengo un lugar especial porque veo que no quepo en ninguna parte. Muchas veces siento que mis padres no me toleran, no me comprenden, no tienen paciencia conmigo y muchas veces he llegado a pensar que me han dejado de querer porque soy un fiasco, porque no soy ese tipo de hijo o de hija o de joven que esperaban y que tenían dentro de su mente como el hijo prodigioso. Siempre he pensado que no encajo en ninguna parte y creo que me he convertido para toda mi familia en un estorbo. Muchas veces he pensado que este mundo realmente no es para mí. Entonces, yo quiero que con estas expresiones que les di a conocer, que son muchas más de las que en este momento te estoy compartiendo, te preguntes,
quiero que abramos un pequeño espacio de reflexión. Tú decides si lo haces con los ojos cerrados o si lo haces con los ojos abiertos, en una posición de meditación, de reflexión. Sé que es importante que hagamos este pequeño espacio, este pequeño alto para poder entender la dinámica y lo que hay, lo que encierra en el trasfondo de un niño que padece esta condición de déficit de atención con hiperactividad. La primera pregunta que yo te puedo hacer y que tú te debes hacer es, ¿sabes tú qué puedes esperar de tu hijo con TDAH? ¿Sabes qué puedes esperar tú de tu hijo con TDAH? ¿Qué es lo que tu mente hasta el momento te ha dicho? ¿Va a ser un niño exitoso? ¿Un hombre feliz? ¿Un adolescente maduro, coherente, exitoso? ¿O tu mente ya te está fatalizando donde la respuesta es sencillamente va a ser un fracaso, va a ser un caos, no voy a ser capaz con él o con ella? Te pregunto y pregúntate, ¿has elogiado lo suficientemente bien las conductas adecuadas de tu hijo? ¿O por el contrario has sido tú una persona ambigua o ambiguo frente a ciertas conductas que tu hijo presenta? Puede ser que se porte mal tu hijo o tu hija porque esté reclamando una atención que muy probablemente no recibe con las conductas adecuadas y que por esta razón le cuestan. ¿Te has preguntado eso? Eres constante, eres persistente a la hora de aplicar las estrategias para mejorar las conductas disfuncionales, inestables, desadaptativas de tu hijo, de tu hija, de tu estudiante, aún de tu paciente. Eres paciente a la hora de esperar cambios de conducta en él o en ella. Has reforzado los intentos que él o ella ha estado intentando hacer. Supervisas para que no pasen desapercibidos pequeños avances que puede que para ti sean pequeños, pero que para tu hijo, tu hija o tu niño en su condición de TDAH se haya constituido en un gran esfuerzo para lo cual espera de ti una retribución, un aplauso, un reconocimiento o simplemente una aprobación. Pregúntate, ¿eres respetuoso? ¿Eres respetuosa? Sensible. Y estás atento a todas las dificultades, sentimientos y emociones que este niño en su condición de TDAH está viviendo. Pregúntate, ¿le has dedicado el tiempo suficiente? ¿Hablas con él? ¿Hablas con ella? ¿Le escuchas? ¿Te pones en los zapatos de él o de ella? ¿Te pones en los zapatos de él o de ella? ¿Identificas sus emociones, su condición emocional en el día? El preguntar por qué estás así, qué te pudo haber pasado. Como estas reflexiones, muchas más habrán para poder entender cuán difícil es para un niño con este diagnóstico saber sobrellevar su vida y su existencia si no cuenta con un verdadero apoyo y primordialmente la comprensión, por lo menos, de sus padres y de los adultos que están a su lado. Mi invitación sustancialmente en el día de hoy es que tengamos muy en cuenta que tenemos que trascender aparte de un diagnóstico. Muchas veces para muchos padres de familia resulta ser muy difícil, muy complicado aceptar el diagnóstico, pero cuando finalmente logran asimilar la condición del niño, se quedan ahí
en un círculo vicioso. Y la idea principal es no quedarnos en el diagnóstico porque patinamos. La idea es tratar de entender qué hay más allá de ese diagnóstico, qué hay más allá de esa situación del niño con TDAH, para poder entonces prepararnos actitudinalmente, emocionalmente, mentalmente, buscando con ello diversas estrategias y apoyos de otras personas que posiblemente manejen un mayor nivel de idoneidad que nos permite encauzar la ruta hacia donde realmente podemos darle el apoyo, la comprensión y suplirle de alguna manera las necesidades que él o ella está requiriendo en este momento. No te imaginas por los infiernos que ellos padecen. No te imaginas por las condiciones de incertidumbre, de temeridad, de miedo, de pánico para los cuales muchos de ellos han tenido que enfrentar. El mero hecho de sentirse rechazados por su grupo de pares, el mero hecho de sentirse permanentemente sancionados porque su conducta reprobable no es admisible, un aplauso. Es suficiente con la sumatoria de fracasos, sea porque su comportamiento es agresivo, porque su comportamiento es irreverente, porque su comportamiento eh, es inhibido, tímido, porque puede darse también de acuerdo a la tipología del déficit de atención, el niño tímido, egocéntrico, inseguro, inestable, como el niño hiperactivo, impulsivo, histriónico, reactivo, agresivo, oposicionista. El hecho de que uno de ellos maneje cualquiera de las condiciones no lo pone en condición diferente. Igual es una vida de martirio para los cuales ellos han tenido que aprender a vivir. Y si no tiene la ayuda, la contención, el apoyo, la comprensión, la compasión nuestra, pues no es posible que él pueda mirarse un poco adentro y pueda finalmente redescubrir cuán importante es su ser, su vida como esencia para ser feliz. Quiero recordarte que estos niños no son solamente fracaso, no son solamente un diagnóstico de TDAH. También tengo que recordarles y enfatizarles que la mayoría de estos niños son niños absolutamente talentosos y llevan consigo una impronta invaluable de amorosidad. La mayoría de estos niños son amorosos, son tiernos, son efusivos, son expresivos, son sociables, son creativos, son ingeniosos, son increíblemente maravillosos. Cuando logramos llegar al mundo de ellos y establecer ese nivel de empatía, pues déjeme decirte que ganamos de todo el camino el 50%, porque el otro, la misma vida y las mismas estrategias terapéuticas y demás podrán hacer el proceso, pero el 50% tú ya lo tienes ganado cuando aprendes a creer en tu hijo y cuando te involucras un poco en el mundo de él, tratando de entenderlo, de comprenderlo, de acompañarlo. ¿Es difícil, doctora? Sí, mamá. Sí, papá. Sí, maestro. Es difícil en algunos momentos manejarlo, controlarlo, entenderlo, dirigirlo, contenerlo. Es difícil. Aquí también en nuestras terapias, en algunos momentos, cuando llegan ellos con una crisis situacional de ira, porque viene castigado de papá y mamá, viene sancionado o expulsado o sancionado del colegio y como si fuera poco, tuvo la pelea con su mejor hermanito y aparte de eso sacó 3 unos en 3 asignaturas. Más castigo para ese no hay. Y aquí también han venido a vivir y a presentar crisis fuerte, donde llegan a decir, te odio, no quiero más esta pendejada porque no me está sirviendo para nada, porque ahora acabé de tener una pelea con mi mamá y me quitó el derecho de reunirme esta tarde con mis amigos para estar en piscina.
Claro, ellos viven permanentemente sancionados, pero aquí lo importante es que entendamos que dentro de la complejidad que revisten de acuerdo a su diagnóstico, sea el que sea, máxime cuando es comórbido, que ya les salió a ustedes de esto antes, es importante que asumamos una conducta de mucho aperturamiento, de mucha comprensión, armarnos de paciencia y mucha. Así como nosotros también como terapeutas no nos las sabemos todas, a pesar de que tenemos unos niveles competenciales que nos facultan para poder llegar al mundo de ellos de una manera mucho más estratégica, no crean que es fácil. Nos hemos visto abocados en unos momentos supremamente difíciles, críticos, para poder lograr establecer una contención emocional en uno de ellos. Y máxime cuando se trata de adolescentes, que resulta ser aún mucho más complicado manejarlos, persuadirlos y establecer ese nivel de empatía con ellos para persuadirlo dentro del proceso de intervención. Pero lo más importante que quiero hoy que quede muy enfático es, primero que todo, a pesar de toda la adversidad y las dificultades por las que tengamos que afrontar, que pueden ser innumerables, pero que en la medida en que tú le demuestres amor y afecto a ese hijo, a ese estudiante, a ese paciente, a ese sobrino, a ese primo, a ese vecino, porque también a veces necesitan ese vecino, el amor mío, el cariño, la aprobación. Ya estamos arando una tierra y ya estamos empezando a abonarla de una manera tal que ellos empiezan a dar una excelente respuesta cuando empiezan a leer en tus ojos amor y afecto. Y amar con afecto o mostrar afecto y mostrar amor no es ser sobreprotector. Puede ser contundente, con una autoridad firme, algo un poco recio, pero muy contundente, pero revestido de mucho amor, de mucho afecto, donde siempre le dejemos entrever la importancia que tiene su existencia en el mundo y la importancia que tiene su existencia en mi mundo, como madre, como padre, como familiar, como maestro, aún como terapeuta. Es importante para lograrle custodiar su autoestima y cultivar su autoestima, ayudarlo a que fije metas, porque el fijar determinadas metas, por muy pequeñas que sean, para él es grandioso saber que su vida tiene unos propósitos, unos objetivos, y máxime cuando lo solemos acompañar y dentro de ese esfuerzo y dentro de ese intento y dentro de esa exigencia y dentro de toda esa, llamémosla así, exigencia, tú le puedes ir haciendo los reconocimientos procesualmente por el mínimo que sea. Y de esta manera, si por cada intento y cada esfuerzo hay una respuesta mínima de aprobación, felicítalo, felicítelo. Yo podría decir que esa es quizás una de las técnicas terapéuticas más bondadosas, más sustanciales, más efectivas en el mundo afectivo de un niño de estos. Ellos terminan enamorándose, no sé si de la terapeuta, pero ellos terminan enamorándose de esos espacios donde ellos en ese lugar se sienten importantes, se sienten competitivos, se sienten acogidos, se sienten respetados, se sienten valorados, se sienten aprobados y se sienten con oportunidad de crecer y de ser diferentes. Tengamos muy en cuenta los sentimientos que nuestros niños experimentan, sus emociones, que generalmente son muy diferentes a los sentimientos y las emociones que puede experimentar otro niño, un joven que no esté bajo la condición similar de ellos. De una u otra manera es muy importante que nos sintamos siempre orgullosos
de ellos, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de que no está cumpliendo debidamente como debe ser. Siéntete orgulloso de tener ese ser a tu lado. Hazlo sentir importante y hazlo sentir especial. Trata de hablarle en términos muy positivos, como sé que te cuesta, por eso te comprendo, ven, yo te apoyo, en qué te puedo colaborar. Eh, si lo hacemos de esta manera, podría quedar mejor. Entonces, trata de utilizar un lenguaje pluralista, que sea persuasiva. Sentémonos, hagamos. ¿Y qué opinas si lo probamos por este lado, si lo intentamos por este lado? Podría pensar que de esta manera lo podríamos lograr mejor. Asegúrate cuando otras personas traten a tu hijo, sepan de una buena vez cuáles son los puntos fuertes para que siempre no esté el niño o el joven o la niña estigmatizado o siempre con una impronta de rotulación que es cansón, que es necio, que es insoportable, que está mal educado, que no se lo aguanta nadie, que es una caspa, porque todas esas expresiones que terminan siendo netamente peyorativas, eh, siempre que él lo escuche o lo sienta o lo viva o lo experiencia, es un paso atrás para fortalecer su autoestima. Cada vez que el niño se alimenta de situaciones negativas, cada vez se dista más de poder fortalecer su amor propio. Es muy importante que le digas a tu niño cuánto lo amas. Y cuando la conducta es reprobable, es inadecuado que tú lo castigues diciéndole, si te sigues comportando mal, te voy a dejar de querer. Yo pienso que es el castigo más funesto y la violencia psicológica más grande que uno como adulto ejerza sobre la vida de un niño, que lo condena a decirle de que no te amo si te sigues comportando mal, cuando lamentablemente muchas de sus condiciones se ven atribuidas a todas las particularidades que dan cuenta del diagnóstico. Es cierto que muchas veces ellos no quieren, pero la pregunta que yo te hago es, ¿cuándo uno no quiere? Mamá, papá, maestro, ¿cuándo uno no quiere? Cuando no está motivado, cuando lo que percibe uno del medio externo no lo convence, cuando la actividad o lo que se presenta en el entorno social a uno no lo motiva, no lo incentiva, no le genera energía. Entonces pregúntate, ¿por qué muchas veces él no quiere? Y sencillamente la respuesta es porque o no le interesa, o porque no le ve la debida importancia, o porque le falta la dosis de motivación para poder lograr garantizar que eso que es importante para él o para ella lo vea desde esa perspectiva y lo observe y lo determine como un reto, como un compromiso, como una normativa y como una opción también en su estilo de vida. Entonces es muy importante que le digas con cierta regularidad cuánto lo amas de manera incondicional. Una cosa es no querer determinada conducta, pero que a él le debe quedar muy claro que una cosa es el amor que sientes por él, por ella, y otra cosa muy diferente es esa parte de esa conducta o de actitud que tú reprochas, para lo cual estoy contigo, para ayudarte y salir juntos adelante. Tratemos entonces en la medida de las posibilidades de utilizar, evitar utilizar patrones de comunicación negativa. Eres bruto, eres sordo, eres terco,
Eres un taco, expresiones demasiadamente dolorosas. ¿Qué hice yo para merecerme este castigo tan grande? Así me dijo un niño que tuvo ideaciones de suicidio, intentó suicidarse, intentó tirarse del 10.º piso del edificio donde vivían y la mamá alcanzó a cogerlo de la camiseta y en medio de su angustia y de su tristeza y de su impotencia, en vez de acogerlo, lo cogió a chancletazos y le dijo a su hijo, eso no me lo vuelva a hacer jamás. Y el día que tú quieras tirarse, lo haces cuando yo no esté. No sé hasta qué punto este tipo de expresiones sean las adecuadas en un momento en donde el niño estaba viviendo una situación de crisis. Sería más bien como importante revisarte cómo estás tú emocionalmente. ¿Realmente tú estás también con una buena autoestima? Porque si no hay una buena autoestima en ti, si no hay una buena autoconcepto en ti como hombre, como mujer, pues difícilmente vas a poderte poner en los zapatos de ese niño y mínimo poder lograr entonces garantizar que todas aquellas conductas situacionales que en un momento determinado él pueda presentar, tú estés lo suficientemente preparado y preparada para poderlo afrontar. Tratemos, trata de ofrecerle una instrucción a él o a ella de manera asertiva, siempre planteándole opciones de manera positiva y no anteponiéndole la tragedia de manera anticipada. Mantengamos de alguna manera un balance emocional positivo y tratemos de personalizar las situaciones. No es lo mismo tratar a Juan, que no tiene, el hijo mayor, que no tiene déficit de atención, a Felipe, que tiene un trastorno de déficit de atención, pese a que Felipe es mucho más inteligente que Juan, pero no obstante sus habilidades cognitivas, él tiene una condición muy particular que lo hace diferente y por tanto, entonces el balance emocional positivo, la personalización que tenemos que asumir en términos de conducta, pues indiscutiblemente debe ser diferente. No los podemos tratar de la misma manera bajo las mismas condiciones. Enséñale al niño a descubrir sus habilidades, sus potencialidades. Hágale ver que no todo lo de él es negativo, que no todo lo de él es funesto, que no todo lo de él es fracaso. Recuerda que son niños absolutamente talentosos, niños amorosos, expresivos. Les encanta hablar con el adulto, les encanta la creatividad, les encanta las actividades al aire libre, les encanta untarse de pintura, les encanta el arte. La mayoría son demasiadamente dinámicos, les encanta el deporte, les encanta el arte, les encanta la música. Y si tú desde esa perspectiva del descubrimiento de las habilidades le fortaleces y le ayudas a que las sigas desarrollando, pues déjeme decirte que es una excelente forma y manera de ir mediando sus dificultades y de irle potencializando aquellas que por efecto las tiene sustancialmente bien desarrolladas. Trata en la medida de las posibilidades de que él se siga desarrollando a su propio estilo y ritmo de aprendizaje, con sus aciertos y con sus desaciertos. En la medida de las posibilidades, trata de no compararlo absolutamente con nadie. No hay cosa más difícil que afecte más la autoestima como cuando uno se siente comparado con un hermano, con una hermana, con el mejor estudiante del grupo o con cualquier otra persona. Tengamos en cuenta que tenemos diferencias individuales y que por tanto esas diferencias individuales nos marcan como esencia en un ser irrepetible, insustituible. Entonces, todos por naturaleza somos extraordinariamente seres maravillosos, donde este niño, esta niña, este joven debe entenderlo y debe interiorizar que no obstante a su dificultad, él sigue siendo en esencia un ser humano extraordinario. Tratemos en la medida de las posibilidades de entapetarle un poco ese camino, esa plataforma
que es la que se va a constituir en ese amor que finalmente se va a transfigurar en fuerza, en energía, en valor. Eso se va a revertir de tolerancia a la frustración baja a una tolerancia a la frustración apropiada. Se va a volver un niño, un joven de reto y va a ser capaz de enfrentar los desafíos con objetividad, con madurez, con realismo, ante todo con mucho respeto. Y muy probablemente no se te revelará, no se te revelará, accederá. Como tú lo trates, tenga la certeza, Él te tratará. Como tú lo trates, Él tratará al universo. Y como tú lo trates, Él mismo se tratará de manera poco compasiva. Motívelo a que exprese y exteriorice sus sentimientos y sus emociones. Hay unos de ellos que son muy efusivos, que son verborreicos y todo el tiempo te cuentan, te hablan, pero me dicen ellos, doctora, cuando yo voy y le cuento mis experiencias anecdóticas, porque entre otras cosas la mayoría tienen unos lenguajes extraordinariamente fluidos, dice, cuando yo voy a contarle a mi mamá y a mi papá mis experiencias anecdóticas, ellos me dicen, has hablado demasiado, cállate ya que no tengo tiempo para escucharte esas tonterías y esas estupideces. Vete para el cuarto que ya hablaste lo suficiente y me tienes hasta aquí. A ver, ¿cómo crees que ese niño se fue? ¿Regañado, castigado, censurado, ignorado? Y a la hora tú vas a mirar al cuarto y tiene los cuadernos hechos un desastre, los juguetes regados por toda parte, regó la pintura y le preguntas, ¿qué hiciste? Y él dentro de sus adentros dirá, un desastre emocional, mamá. Es mi ira la que afloró. Y como no tuve manera de contención porque no tengo estrategias de afrontamiento, este fue mi recurso creativo. Es importante ponernos en los zapatos de él, de ella. Hagámosle reconocimientos y felicitémoslos por los comportamientos positivos y por todos esos esfuerzos que ellos tratan de hacer, por muy mínimos que sean, porque dentro de sus pensamientos de catastroficación entrenan un cerebro donde esa estructura cerebral ellos casi que se entrenan osmóticamente para que sus pensamientos estén permanentemente rumiando. No eres capaz, no sirves, eres un desastre, no puedes, quédate quieto, eres un inútil, eres un tonto, eres un niño especial, eres... Entonces, desmontar todo ese panorama psíquico enjuiciativo, peyorativo, en la mente de un niño, donde solamente se ha venido alimentando de todo este componente negativo, déjeme decirte que no es fácil. No es fácil, entonces es muy importante que le hagamos reconocimientos permanentes y frecuentes y lo felicitemos por lo mínimo que haga, porque en la medida en que él va haciendo sus méritos, de esa misma manera proporcionalmente podrá ir teniendo los logros que quiere obtener. Haga sus elogios creíbles, crea en él, elógielo, pero haga también sus elogios creíbles. Manifiéstele a tu hijo que no lo rechaza a él como ser humano, como hijo, como ser, como persona que es, como hombre, como mujer, como estudiante, en fin, pero sí hágale ver que lo que no está de acuerdo y lo que tú sí rechazas es esa conducta inapropiada, irrespetuosa, arrogante, oposicionista, para lo cual tú estás dispuesto y dispuesta a seguirle colaborando siempre y cuando él también permita que le podamos colaborar y ayudar.
Evite a toda hora preguntar por qué te comportaste mal, por qué no hiciste la tarea, por qué no tendiste la cama, por qué no te lavaste los dientes, por qué no me obedeciste. Ellos en esos porqués, a pesar de que son tan inteligentes y tan perspicaces, muchas de esas preguntas no tienen ellos respuestas porque la verdad es que tampoco ellos saben por qué no se comportan bien, por qué no son capaces de obedecer cuando antes ya había recibido una tunda y no quiere otra tunda. Entonces es ahí realmente donde es importante la manera como tú le hables, objetivamente, persuasivamente, enfáticamente, analógicamente. Póngale ejemplos para que él analice. Póngalo que él exprese emociones frente a una situación determinada. Llévelo a una situación consecuencial frente a un acto inadecuado para que él experimente la sensación, la emoción y finalmente redescubra lo que puede pasar cuando el acto no es adecuado y llévelo a la conclusión y finalmente puntualízale los aspectos positivos para que él haga un reaprendizaje frente a todo ese aspecto tan importante. Trata en la medida de las posibilidades de mantener una excelente relación con tu hijo, porque en mis terapias y en mis consultas me encuentro con que la mayoría de padres y de madres establecen unas relaciones muy negativas, muy regulares con este niño. Entonces, aparte de que tiene el universo en contra de él, sus amigos, pues también se echa en contra sus padres. Entonces, ¿en dónde él se puede apoyar para poder encontrarle a la vida la esperanza y verdaderamente el verdadero sentido a existir y a vivir? Ayúdelo a que tenga experiencias de éxito, no solamente en lo social, sino también en actividades de ocio y en lo académico, así sean muy pequeñas. Identifica sus fortalezas y enrútele más esas fortalezas, enaltézcale esas fortalezas, porque detrás de esas fortalezas vendrá detrás aquellas debilidades para los cuales tú lo vas preparando de manera tal que él pueda acceder al mejoramiento y al reconocimiento de ellas. Entrénelo a que establezca siempre contacto visual. Una de las extraordinarias estrategias que te recomiendo a ti para establecer un excelente nivel de empatía con el niño o el joven que padece un TDAH es motivarlo, incentivarlo para que te mire a los ojos, porque a través de ese contacto visual tú logras tener contención emocional, empatía y le estás mostrando a él y le estás enseñando a él que en ese momento el diálogo con él es importante, que él vale mucho para ti y por ende que tú vales demasiado en ese momento. Por tanto, mírame a los ojos, hijo, que te estoy hablando a ti. Además que es un acto de respeto, un acto de aceptación, un acto de amor, un acto de compasión, un acto de admiración y un acto de aperturamiento en el marco de que estoy dispuesto o dispuesta a escucharte para que conjuntamente podamos encontrar la solución a determinada situación. Evite criticarlo permanentemente y retroalimente lo positivo. Vuelvo y te reitero una y otra vez frecuentemente sus éxitos. Ya para terminar, termino con una frase de Steven Banoy y quiero que ojalá la pudiesen escribir. La voy a leer. Solo hay dos tipos de mensajes que podemos darles a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Los que hacen daño y los hacen sentir disminuidos o mensajes de amor que refuerzan su bondad, sus talentos y sus posibilidades. En ti está, en nosotros está, en construir un mundo, un futuro, unos seres humanos promisorios, exitosos
y felices. Muchas gracias. Tengo para decirles que los invito mañana nuevamente por estos mismos medios a la misma hora para que continuemos reflexionando en torno a todo este tema tan importante como el que hemos venido reflexionando. Mañana les daré otras sin número de estrategias porque vamos a hablar un poco sobre cómo contener o cómo ayudarle a nuestros niños con TDAH al manejo de la ansiedad, teniendo en cuenta que es otro de los componentes emocionales más situacionales que generalmente se adicionan al TDAH. Si nos quieres seguir, búscanos o síguenos en las redes sociales, en el Instagram como Ser Crecer, en el Instagram personal, Neuropsico Elianet, en el canal de YouTube nos encuentra como Ser Crecer IPS y visita también nuestra página web www.sercrecer.co. Me despido afectuosamente, deseándoles a todos y a todas unas bendiciones, una noche bendecida y nos vemos mañana. Su amiga de hoy y de siempre. Hasta pronto. Sí, México y Perú.